Momento de hablar con un protagonista de la Policía Federal, un compañero de la Fuerza, en este caso, con quien ya charlábamos, un amigo de la casa, charlamos hace poquito, él estaba en Bahía Blanca en el momento que hablamos por teléfono, pero bueno, para presentarlo formalmente, de la División de Brigada Especial Federal de Rescate y del equipo USAR ARG 2, el principal Damián Seisdedos. Así que Damián, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y obviamente siempre predispuestos a colaborar en todo lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Damián. Bueno, un poquito la idea es, nos estuviste contando cuando estabas allá en Bahía Blanca, entre otras muchas actividades más importantes que estuviste haciendo allá, un poquito de la División Brigada Especial Federal de Rescate y también del grupo USAR. Y bueno, queríamos en realidad conocer un poquito más acerca de eso, de este grupo, cómo se formó, cómo formar parte, bueno, toda esa parte que también estuvimos charlando fuera del aire. Bueno, desde el principio, primero quiero recordar, ya en unos meses, en julio cumplimos 30 años la Brigada Especial Federal de Rescate, y desde ahí empezó, luego del traspaso, toda esta metamorfosis que nos llevó a lo que es actualmente el BEFER. Empezamos en un principio lo que era cuartel central o cuartel 1 históricamente, luego del traspaso pasó a ser la Brigada Especial Federal de Rescate y hubo una nueva situación que se planteó de decir, bueno, tenemos que seguir teniendo un equipo de rescate en Policía Federal, y ahí es cuando todo el personal que integraba el cuartel central empezó a capacitarse en maniobras de rescate que eran no las convencionales de un cuartel normal, sino algo más específico. Y ahí empezamos a trabajar con la base que es de respuesta a inundaciones, estructuras colapsadas, rescate técnico y toda la gama que implica los rescates. Claro. O sea, como bombero ya se sabe respecto a rescates en situaciones de accidentes, en un ascensor, todo ese tipo de cuestiones más locales, pero se empezaron a capacitar respecto de tragedias mayores, vamos a decirle. Correcto. Antes del traspaso, cuando éramos todos los cuarteles una sola superintendencia, teníamos dos grupos de rescate, que eran dependencias específicas, que iban en apoyo del resto. Claro. De pronto nos encontramos que una sola dependencia tenía que hacer todo. Claro. El cuartel convencional, las maniobras de rescate. Y surgió también, a raíz de una inquietud del Ministerio de Seguridad, la formación del equipo USAR. Entonces ahí empezamos a evaluar las capacidades que teníamos nosotros de respuesta y qué más necesitábamos sumar a nuestro equipo. Y ahí es donde se creó este equipo multidisciplinario que, además del personal de la Superintendencia Federal de Bomberos, que no es solo el BEFER, sino también la Brigada de Riesgos Especiales con respuesta a lo que es derrames con mercancías peligrosas, la gente de CANES para la búsqueda de víctimas en distintas situaciones, y el personal de bienestar, que son los componentes médicos que tenemos en la brigada, y el personal de la Superintendencia de la Tecnología y la Comunicación, que son los que nos brindan soporte y comunicación desde cualquier parte del mundo. De hecho, nos pasó en Turquía. Ellos generaron el canal para que desde Turquía podamos modular a Buenos Aires y demostrar esa capacidad que tienen. En todo esto, obviamente, toda una transformación, mucha capacitación de por medio y mucho esfuerzo de parte de todos, obviamente. Claro, o sea, el USAR, digamos, es un grupo que nuclea distintas divisiones, no solo de bomberos, sino de otras superintendencias, justamente para el trabajo conjunto en este tipo de situaciones, digamos, que se necesita velocidad, urgencia y respuesta rápida en cualquier parte del país. Tal cual. En primera medida fue dentro del país, y después cuando se planteó esta situación, por ejemplo el viaje a Turquía, ya demostramos que tenemos una capacidad más grande de la que esperábamos nosotros, y obviamente fue muy positivo. La respuesta de todo el personal de la institución nuestra, demostrando la cantidad de profesionales que tenemos, y obviamente quedó reflejado en las tareas que se hicieron allá. Claro. Bueno, te preguntaba un poquito fuera del aire, para quienes quieren integrar este grupo en particular, ¿qué se necesita o cómo empieza el proceso para incluirse, digamos, dentro del grupo? Bueno, todo el personal de la Policía Federal que quiera sumarse al equipo USAR tiene que hacer un proceso de ingreso, ciertas capacitaciones básicas, además de lo que tengan desde su dependencia específica, por ejemplo la gente de comunicaciones, la gente de bienestar,
Además de eso, tienen que tener una formación para que todos podamos hablar el mismo idioma. Claro. Lo cual en rescate es muy importante, más porque vamos a trabajar dentro del país con otros equipos también formados de la misma manera, y fuera del país aún mayor, porque ya también tenemos la barrera del idioma. Entonces, todas estas cuestiones hacen que sea fundamental tener esta capacitación básica, desde rescate hasta todo lo que tiene que ver con los procedimientos operativos que tiene un equipo USAR. Claro, porque incluso imagino que la parte, no sé, por ejemplo, de bienestar también tiene que estar más o menos enterada de cómo es la distribución o cómo es la dinámica. Claro, para estar atentos, para trabajar en un momento en particular, cuándo no, cuándo sí, ¿no? Imagino que tiene que haber una coordinación muy importante. Bueno, para que se den una idea, el personal médico que compone la brigada no solo cumple su función como médico, sino que están capacitados para ingresar a un espacio confinado, lo que puede ser un pozo, claro, o ingresar a una estructura que tuvo un derrumbe para poder llegar a la víctima. Muchas veces, por una cuestión de salud de la víctima, necesitamos que el médico lo vea primero, claro, y nos diga qué se puede hacer o qué no. Desde el hecho de ponerle una vía antes de liberarlo porque está con algún miembro aplastado y no generarle un daño mayor. Claro. Claro, son competencias específicas que solamente lo saben aquellos que participan de los rescates. Estaba pensando que cuando pasan estas cosas tan graves que implican celeridad y urgencia, viste que todos queremos ayudar, pero a veces no sabes ayudar. Es tan importante la ayuda que se da, cómo. Entonces, estos equipos que están especializados y preparados para estas emergencias, viste que la gente va, se acerca a los lugares que no se tiene que acercar, por ahí querés dar una mano y no sirve, te tiene que ir el que sabe. Entonces digo, me parece re interesante esto, que contar que hay médicos especializados en los momentos de rescate, porque por ahí sabes un montón de medicina, pero no sabes acceder a esa víctima. Tal cual, el hecho de ponerse un arnés para ingresar a ciertos ambientes es algo fundamental, y lo bueno que tienen todo el personal que integra este equipo es que siempre están predispuestos a aprender o ir un paso más allá de los conocimientos que ya tienen, y es fundamental para nosotros. Claro, además de la valentía, ¿no? Porque acá son cuestiones técnicas y de ganas de capacitarse, pero hay que tener una valentía porque bueno, sos médico y no sé si estás preparado para esa situación, o sos un bombero y como contabas recién, tenés que tener capacidades específicas para estas emergencias. Acá, como pasó en Bahía Blanca, digo que uno pide, ¿viste? Que les mirás y decís, ay, ojalá que los ayuden o que los puedan ayudar, pero bueno, es re interesante esto, que ya esté preparado y que ustedes se capacitan todo el tiempo para estos momentos en los que uno nos sorprenden, ¿no? Por suerte a los profesionales no. Sí, tal cual. Desde Naciones Unidas hace unos años surgió esta inquietud de decir, el equipo USAR, la mayoría son bomberos, son rescatistas, y no solo trabajan en estructuras colapsadas, sino también pueden dar respuestas en inundaciones, y es ahí donde surgió lo que es respuesta flexible, que es lo que tiene el equipo nuestro. De hecho, es el primero en el país que tiene esta capacidad actualmente, y desde la respuesta flexible se da la respuesta a las inundaciones, como fue lo de Bahía Blanca. En estos casos, obviamente, tenemos personal formados que son guardavidas, nadadores de rescate, tenemos un curso interno de la Brigada Especial Federal de Rescate, que es de rescate acuático, y toda esa formación básica nos ayuda a que uno, cuando va a trabajar en estos ambientes, que siempre, al ser de tal magnitud, es difícil controlar la situación ajena a nuestro funcionamiento. Lo primero que tenemos que confiar siempre en las capacidades que tenemos, y para eso tenemos que probarlas antes. Y ahí es donde el personal no tiene problema en capacitarse, en meterse al río para las prácticas o en una pileta y de pronto decir, la verdad que yo no me sentía tan fuerte nadando, voy a hacer un curso afuera, voy a aprender natación porque quiero tener también esta capacidad. Claro. Y además de todo eso, imagino que también el trabajo les da una confianza, ¿no?, en el otro, una hermandad, que por ahí los bomberos se tienen entre sí, o los médicos por ahí se tienen entre sí, pero digo, esto les da una hermandad, esta práctica, este laburo conjunto, que es vital, creo que es tan importante como la capacitación. Siempre decimos que bombero es una raza especial en general, no solo en la institución, sí. Pero el equipo USAR también nos demostró que todos los que tienen esa predisposición para integrarlo tienen también ese factor de hermandad, de unión, y de estar predispuesto a seguir aprendiendo. Eso es fundamental. Respecto de Bahía Blanca, bueno, ya un poquito lo charlamos, qué es lo que se habían encontrado,
Pero bueno, si pudieras hacernos, sé que es difícil lo que te voy a pedir, pero un resumen general de cómo finalizó la situación, bueno, qué se encontraron cuando llegaron y ya cuando se fueron, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, el primer día que llegamos ya nos encontramos con mucha cantidad de agua acumulada, sobre todo en Ingeniero White y en Cerri. En Ingeniero White fue el primer lugar donde trabajamos, que es de donde tuvimos la comunicación anteriormente, y había mucha gente que no quería abandonar sus casas ya a partir del segundo día por miedo a los saqueos, que es una situación que se da en nuestro país cuando ocurre, en nuestro país y en el mundo, cuando ocurren estos eventos. Y esa preocupación de la gente también nos lleva a que se tenga que duplicar nuestro trabajo, porque no solo es ir hasta una casa, evacuar a los que quieren salir, sino que a los que se quedan después hay que ir de vuelta a ver que estén bien. Claro. Y eso también nos demanda mucho más tiempo. Entendemos justamente, obviamente... Sí, el factor humano. Digo, hay un momento de una emoción que quizás no priorizan su vida, que ustedes los tratan de convencer, supongo, y es difícil también manejar eso en esa situación. Sí, tal cual. Aparte del desconocimiento de cómo puede llegar a seguir empeorando la situación si es que sigue lloviendo, o los otros factores normales que muchas veces pasan, que uno en la desesperación quiere resguardar a la familia, subirse al techo o estar en una parte elevada de la casa y no piensan que tal vez no interrumpió la luz, no bajó la térmica y sigue teniendo tensión adentro de la casa. Entonces esos factores hacen que se agrave aún más. Sí, imagino que eso además, uno pensándolo acá, sentadito en frío, dice, uy, yo debería hacer esto, lo otro, pero en el momento de ser imposible pensar para alguien, o ponen en que no riesgo su capacitado. vida, digo, o sea, decir, bueno, voy a ayudar a mi vecino que está complicado, y vos qué herramienta tenés, claro, como vecino, vos no sos ni bombero ni recatista, y vas con la intención, la buena intención, pero quizás cometés todos los errores que están mal, que terminan en una desgracia peor, en una tragedia. Tal cual, nosotros como sociedad no lo tenemos tan instaurado en decir, hagamos práctica por si nos pasa esto. Claro, simulacros, digo, que correcto, deberíamos hacer. Eso es fundamental. Las escuelas actualmente ya lo tienen más aceitado, pero uno en la casa la realidad es que no lo hace. Si bien los que nos dedicamos a esto, por ahí somos insistentes con nuestra familia en decirle, si pasa esto tenés que hacer tal cosa, y querer explicarle que ya con el solo hecho de ver que sale humo de la casa del vecino y llamar al 911 es un montón. Claro. Hay como un protocolo, deberíamos tener todos. A mí, que soy un poco ansiosa, me gustaría anotar un protocolo de simulacro de mi casa, pero digo, viste, cuando hay accidentes también te enseñan que, bueno, uno tiene que llamar, el otro tiene que ayudar a la víctima, digo, para una emergencia. No sé qué protocolo habría para salir de tu casa. En este caso, en las inundaciones, primero ver el nivel del agua. En Bahía Blanca algo que se dio que fue muy grande es que llovía fuerte, uno veía cierta cantidad de agua que decía, bueno, llega al cordón. Pero cuando desbordaron los encauces normales, pluviales que hay en la ciudad, ahí fue donde se encontraron con el gran inconveniente de que todos los afluentes no daban abasto. Entonces fue mucha agua en muy poco tiempo, que de hecho las correntadas que se generó en estos desagües habituales, derrumbó, tiró abajo puentes, todo lo que es... Una fuerza. Correcto. Y eso fue el mayor problema. Si tenemos que dar una recomendación, primero es ver la correntada del agua. Segundo, que el agua no sobrepase la altura de la rodilla, porque ahí es donde ya uno puede perder la estabilidad acorde a la fuerza o los objetos que van desplazados por el agua. Y después, para resguardarse dentro de la casa, mínimo antes de que el agua ingrese a la casa, cortar la luz. Si ya tengo agua, no arriesgarse a ir al tablero. Claro. Seguramente va a pasar, si uno tiene obviamente la instalación como corresponde, se va a cortar sola la luz cuando se activa el disyuntor o la termomagnética. En esos casos sí, pero si uno lo puede prevenir, como medida de seguridad sería eso. Y bueno, después tratar de buscar el lugar más elevado y esperar a los servicios de emergencia. No arriesgarse a que con mucha corriente, con mucho caudal de agua, salir a la vía pública, porque lo más probable es que terminen siendo arrastrados. Sí, y sobre todo también hacerle caso, ¿no? Cuando a uno lo van a rescatar, hacer caso y decir, bueno, lamentablemente en esas situaciones uno tiene que priorizar la vida por sobre el resto de las cosas, más allá de que es entendible el miedo y todo lo que genera, porque lamentablemente esa persona puede estar perdiendo todo. Pero bueno, es la realidad. Entonces, bueno, hay que prestarle mucha atención. Y lo más interesante de todo, claro, uno, le reitero, desde acá sentado uno piensa y dice, bueno, el agua, claro, es agua que
viene con, no sé, de todo, con cosas que vienen flotando, con cosas que uno no ve, con animales que por ahí están en el río, qué sé yo, hay de todo. Incluso puede llegar, como mencionábamos recién, qué sé yo, si hay un laboratorio, puede haber entrado agua al laboratorio y haya, no sé, material que no puede estar en contacto con el humano, qué sé yo, una estación de servicio, el petróleo, digo, hay millones de cosas que pueden pasar en este caso de una inundación así, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, en Bahía Blanca pasó, una universidad tenía 2 subsuelos, esos subsuelos quedaron totalmente invadidos de agua y en los 2 subsuelos tenían la parte de laboratorios, tenían muchos precursores químicos, tenían líquidos inflamables y encima en esa universidad el mayor riesgo que había es que al ser un lugar público y grande empezaron a concentrar gente evacuada y lugares donde hacían acopio de mercadería y ropa para entregarle al resto de los evacuados. Claro. Es que por eso digo, ves la buena intención, porque estaba funcionando como un centro de evacuados, pero al mismo tiempo había un peligro latente. Sí, tal cual. Bueno, lo que se hizo en este caso, como Policía Federal tiene la capacidad de mandar un equipo para la contención de todo este tipo de derrames de químicos y demás, se pidió hacer una evaluación, fuimos, constatamos que sí, que el lugar no era seguro, que había que sacar a la gente de ahí, enseguida igual el municipio activó sus protocolos y establecieron otro punto para concentrar a la gente, así que eso fue muy dinámico. Claro. Pero... Claro, porque, a ver, el material inflamable, o sobre todo los líquidos inflamables o los aceites inflamables, aunque haya agua, no es que se mezclan, siguen siendo inflamables ante la posibilidad de fuego o lo que sea, o tóxicos. Claro. Expones a las personas a otros riesgos mayores, posteriores, igual de graves que los que estaba pasando. Digo, por eso había buena intención, centro evacuados, acopiemos mercadería, etcétera, pero bueno, lo que pasa es que es un momento de tanta emergencia que pensar en todo, supongo que sí, y que aparte las tareas no son, o sea, tenés la primera tarea de salvar, resguardar la gente, llevarla donde se puede. Después la otra, que es, o las otras tareas que uno puede considerar secundarias, que es todo esto, ¿no? De llegar y ver, bueno, sí, pero acá no. Entonces tenemos que ir para otro lado. Son muchas cosas las que hay que encadenar en un hecho como este. Sí. Pienso también en la gente que queda en los autos. Eso a mí porque está bien, las casas, lo que vos decís, que no. Por ahí también reaccionan no con la emergencia. Claro, me voy, agarrás el auto y quedas atrapado. Y quedás sí, y una vez que te agarro ahí, ¿qué haces? ¿Viste? Porque en ese momento nadie está preparado, no estamos preparados para eso. Sí, lo vimos en películas, pero no sabemos qué hacer. Nos quedamos dentro del auto, tenemos que bajar. Mira, vos decías esto de Argentina, que estamos contando este caso acá con los especializados, pero bueno, hace poco lo vimos en Valencia, en España, que pasó en la ciudad también de repente y se vieron los autos, la gente atrapada en los autos también. Con el barro, todo. No sé si es algo que pensamos. No, tal cual. El mismo caso, si uno ve que está por arriba de la rodilla el agua y que se sigue moviendo muy rápido, no es conveniente subir a un vehículo, porque el auto ya de por sí, cuando llega a cierto nivel de agua, se va a parar el motor. Claro. Salvo que sea un vehículo blindado, que los tiene el ejército nada más. Sí. Y de hecho son los que se utilizaron también para evacuar gente. Claro. Pero después, desde la vida civil de uno, no tiene un vehículo que vaya a soportar un nivel de agua ya por arriba de la altura del caño de escape. Eso claro. Además, empieza a flotar y ya está. No, sí, lógico, pero bueno, a lo mejor ya te agarró arriba. Ya estabas yendo a tu trabajo, era un horario en que la gente ya había salido a lo mejor a trabajar. Pero bueno, minimizar, ¿no? Respecto bueno, ya como decíamos, hemos charlado un poquito de Bahía Blanca, pero también saber cómo es que llega, porque me interesa mucho la logística y la velocidad con la que se mueven, cómo llega este pedido de colaboración del grupo USAR en este caso, cómo llega a ustedes y cómo es la cadena de comunicación, digo, cómo es que se empiezan a comunicar y decir, bueno, a tu casa. Vamos. Nos vamos a Turquía. Claro. Es ahora ya. Tal cual, desde que el Ministerio de Seguridad estableció la acreditación de los equipos USAR, también está establecido cómo es el pedido de solicitud para la respuesta. En este caso lo que se hace es, cuando ocurre un evento que tomamos conocimientos por los medios, se empieza a hacer algo que se llama monitoreo, que es estar expectante de las noticias que van surgiendo, de todo lo que podemos ir recabando de esa información. A su vez el Ministerio de Seguridad también lo hace, y cuando considera que tiene que brindar esta respuesta, hace la activación desde la oficina que tiene de INSARAG. INSARAG es la agencia de Naciones Unidas que nuclea todo lo que es el trabajo de los equipos USAR a nivel mundial. De igual forma, nuestro país lo tiene replicado
basado en los lineamientos que ellos marcan. Entonces, una vez que se considera que sí hay que brindar respuesta, el punto focal operativo que tenemos en nuestro país dice sí, desplacen los equipos USAR. Y ahí empiezan, acorde a las capacidades que tiene cada equipo o la necesidad de la emergencia, activa a todos los que están acreditados y empezamos con esto que es la fase de activación nuestra, donde empezamos a convocar a todos los integrantes del equipo y decir, bueno, la respuesta que se va a brindar en este caso es para un derrumbe. Listo, tenemos que llevar a la totalidad del equipo todo el material que requiere, porque una vez que nos establecemos en el lugar de trabajo, tenemos que tener una autonomía de 10 días trabajando las 24 horas, y eso implica que tenemos que llevar desde el agua que vamos a consumir esos 10 días hasta el armado del campamento, la base de operaciones. Claro. Todo eso requiere una logística, un movimiento. Sí. Si lo pienso, y tal vez que pienso un paso más, que digo, uno los mira por la tele, las personas comunes, cuando no pensás, cuando necesitas, agradeces que estén, pero son personas. O sea, vos te llaman, vos estás trabajando en tu familia, por ahí no estás trabajando, no te tocó la guardia, estás en tu casa comiendo tallarines y te llaman y dicen, bueno. A Turquía. A Turquía 10 días, campamento. Sí. No, digo, eso que no pensamos que atrás hay historias de vida, viste que uno siempre te llama y dice, no puedo porque, no sé, tiene fútbol. Una pavada estoy diciendo, ¿no? Pero digo, pasa. Y gracias a Dios que hay gente que tiene la voluntad de trabajar para esto. Sí, es más, poniendo el ejemplo de Turquía, algunos estábamos de licencia ordinaria en la costa atlántica, lugares no muy lejanos, pero a partir del momento que se hace la activación son 6 horas para estar en la dependencia. Entonces fue explicarle a mi familia, me tengo que ir. Bueno. Y bueno, por suerte es, como decía antes, es nuestro pilar, nos bancan en toda esta locura. Sí, claro. Y en parte también es lidiar con ese efecto de decir, pero escúchame, te estás metiendo en un edificio derrumbado. No, y el miedo, ¿no? Como familia, el miedo que tu familiar sea esa persona. Tal cual. Y cuesta hacerles entender, pero yo utilizo siempre una misma frase. ¿Qué pasaría si es mi familia la que está ahí adentro? El bombero o el rescatista que responde, yo quiero que actúe de la misma forma que voy a actuar yo. Entonces es un poco también ese efecto, y por ese lado más o menos lo entiendo. Sí, orgullo deben sentir, por supuesto, pero digo, el miedo, hay algo egoísta ahí que decís, no sé si es tu papá, tu hermano, tu hijo, lo que fuera, el orgullo lo sentís, pero también es un miedo latente. Sí, digo, claro. Cuando arriesgan la vida por otros y se van al desconocimiento total, digo, porque supongo que hay un montón de protocolos que podés prever, pero cuando llegás a la realidad, a veces supera, supongo que desborda, como dijiste, esto de Bahía Blanca, llegar y encontrar que la situación era más complicada, incluso que se iba complicando con el correr de las horas y había que seguir estando ahí. No, tal cual, y aparte los medios que dicen está pronosticado lluvia para mañana. Bueno, sí. Ya saben que estamos trabajando ahí, también genera todo un efecto de comunicación permanente, tratar de tranquilizarlos, aparte por la distancia. Pero por suerte nos apoyan a la gran mayoría. Bueno, Damián, la verdad que es emocionante escuchar, porque es un... A ver, son compañeros de laburo, pero bueno, es esto, ¿no? Sí, por ahí nos lo cruzamos, donde trabajamos, estamos todos juntos, y por ahí te lo cruzás y los ves y no sabes que le está pasando esto, ¿no? Claro, por ahí en 6 horas lo llaman de que tiene que venir y salir, ya no quiera, pero que haya otro lugar donde lo necesiten. Sí. Esto es lo que digo, orgullo y también respeto por la gente que dedica su vida a salvarla de nosotros. Nosotros. Totalmente. Bueno, eso, Damián, capaz no es la forma más protocolar de cerrar, pero gracias por el laburo que hicieron en Turquía, porque dejaron muy bien parada a la Argentina, a la Policía Federal, y bueno, en Bahía Blanca, y por todos los otros casos que hacen y que tienen y que por ahí no nos enteramos. Capacitación permanente, ¿no? Digo, porque estar todo el tiempo, para llegar bien preparados ahí, tenés que prever, mirar antes qué podría pasar, así que eso también, dedican su tiempo, su cuerpo, sus energías, sus familias, que también están atrás de todos ustedes. Sí, claro, y también por ser uno de los líderes, ¿no? de este grupo que evidentemente es de élite, porque la realidad sí nos lo muestra, así que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes.